¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches a ustedes, estimados amigos televidentes. Un placer de estar una semana más con ustedes aquí en Actualidad y Política, y a los amigos también que nos escuchan a través de la radio, específicamente el Complejo Radial Sago en frecuencia modulada, estas dos hermosas regiones de nuestro país, como es la región de los ríos y 10ª región de los lagos. Y en amplitud modulada también 780 desde Cordillera a Mar. Y esta espectacular onda televisiva que tiene Inet Televisión, con televisión digital también, desde Concepción hasta Coyhaique. Saludos para todos ustedes que no solamente nos ven en señal abierta en Osorno y Valdivia, sino que también a través de la señal del cable. Saludamos de inmediato a nuestros panelistas del día de hoy. Raúl Ilarregui, ¿cómo estás? Empresario, arquitecto, bienvenido. Muy buenas noches, Marcelo, muy buenas noches, estimados televidentes de Inet, amigos, auditores de Radio Sago, que están por todo el sur de Chile y parte también para el norte. Y bueno, a los seguidores frecuentes de este programa que nos trae compañía y que, bueno, tratamos de aportar un granito de arena a la discusión diaria, política, social, económica. Un placer estar con ustedes. Andrés Mujica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ex concejal de la comuna de Burranque, actual gerente también de Enlace Comunicaciones Limitada. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a la vasta audiencia de Radio Sago y por supuesto también a la tremenda teleaudiencia de Inet Televisión. Yo quisiera saludar a toda la gente que nos sigue y la verdad es que me siento muy contento, muy grato de participar de este programa porque mucha gente nos para en la calle y nos hace comentarios. Y es así como quisiera saludar cariñosamente, me permito solamente un minuto, Marcelo, a don Guillermo Gimpel, ex reservista de Chile. Él me decía, me hizo un alcance que me dejó un poco reflexionando. Decía, siempre cuando hablan con las autoridades se refieren a los campamentos de Chile, a la gente que vive en condición de pobreza, en condición miserable. Pero nunca hablan de los cientos de miles de allegados que están en Osorno, que tienen su ahorro y que no tienen casa propia. Y que están luchando hoy día en grupos y no han tenido la posibilidad de una casa propia porque no hay terrenos para construir. Entonces él me decía, don Andrés, haga ese alcance, por favor. Yo y mi familia y muchos de nosotros les vemos todos los lunes, así es que quería aportar también con eso, que un tema que a lo mejor podemos discutir con nuestro amigo acá. ¿Y usted sabe por qué no hay terrenos para construir? Tengo varias... Entre una de las más importantes razones, importante. Porque el plano regulador sigue durmiendo en la ilustre municipalidad. Usted siempre echando la culpa al alcalde, ya sepa dónde va. No es al alcalde, al plano regulador que tiene, por eso, pero el que no tiene ninguna prioridad. Pero yo no culpo al alcalde, el alcalde creo que tiene todas las intenciones. Mire, cuando no hay regulación del territorio, el territorio se acaba. Y cuando se acaba, se encarece. Y cuando se encarece, no alcanzan los recursos para cumpliendo comprar. Todos los procedimientos. Por lo tanto, en la medida que no se planifique, ese escaso terreno que queda sigue saliéndose del mercado y no puede ser alcanzado por las personas. Podríamos tomar ese tema al final del programa, ¿les parece? Para que la es un tema que las autoridades, especialmente el alcalde y la municipalidad, yo sepa dónde va usted, no ha querido entender como prioritario. Pero si así de simple. Están cumpliendo los procedimientos, es una prioridad hoy día. Lo que pero dejémoslo ahí pendiente, ¿les parece? Ya, no hay problema. Para que toca un tema que... Hagamos la introducción, presentamos a nuestro invitado. Y, estimados televidentes, llegó mayo, pues. Así es, llegó mayo y prácticamente del año pasado, septiembre, cuando comenzó ya fuertemente la última recta para llegar a las elecciones presidenciales, ¿cierto?, y parlamentarias, se discutía de las reformas que se iban a desarrollar en nuestro país. Se hablaba de la reforma tributaria, se hablaba de la reforma educacional, se habla también de un cambio del código laboral, también entre otras reformas, y que usted ha sido testigo de lo que se está comentando y que se ha comentado mucho más fuertemente desde diciembre, enero, febrero y marzo y abril a la fecha. Se habló de la reforma tributaria también, cosa que hemos estado detallando acá en nuestro panel con especialistas, personas del ámbito político, educacional, por otro lado también, y se ha llegado aquí a no acuerdos, pero se han entregado apreciaciones de forma diferente, beneficiosas por un lado y problemáticas para la ciudadanía por otro. Bueno, el próximo 21 de mayo, la presidenta Michelle Bachelet va a tener que dar su discurso a la nación. Dentro de otras cosas también se van a hablar el tema laboral de nuestro país y en la reforma laboral, de lo que se está hablando también, dejando un poquito de lado la reforma educacional y la reforma tributaria. Y es por ello que hemos querido invitar a una persona que, entre comillas, ciudadano, lo podemos nombrar.
también peleador sindical, por otro lado. Representa a una confederación a nivel provincial de Osorno, pero más que la provincia de Osorno vamos a hablar de temas nacionales también, de lo que está pasando con los trabajadores de nuestro país. Y me refiero a nuestro invitado de esta noche, Mauricio Navarrete, presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores, tan nombrada CUT. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por la invitación a este programa en donde podemos tocar los temas que afectan directamente a los trabajadores y las trabajadoras. Partamos con lo primero. Ustedes de forma incansable están tratando de luchar que en nuestro país haya un sueldo justo. Y justo significa las cifras que queremos que usted nos comente, que se han informado por otro lado también, se hablan de 250.000 pesos. Se han discutido estos temas y específicamente en la Cámara Baja del Congreso, que estamos hablando de la Cámara de Diputados, luego ha pasado a la Cámara del Senado. Se han decretado cifras que no han llegado a ese nivel de lo que estamos hablando, 250.000 pesos. Pero en definitiva, ¿en qué lucha están ustedes hoy día? ¿Cuánto es la conformidad en la que ustedes están solicitando al gobierno? Y asimilando también, por otro lado, que esto puede generar algún inconveniente desde el punto de vista de las empresas, los empresarios que dan fuentes laborales importantes en nuestro país, y que obviamente también si haya un aumento o leve aumento, pueden tomar decisiones internas, como por ejemplo una disminución de personal, tantas cosas que podemos hablar esta noche. Mauricio. Bueno, en primer lugar decir que, y aclarar algo que es sumamente importante, decir que el gobierno tiene su propia agenda y los trabajadores tenemos nuestra propia agenda. Y en ese sentido el gobierno tiene su agenda que está compuesta por tres ejes, que tiene uno, la reforma tributaria, la reforma educacional, una nueva constitución, y en el cuarto eje el gobierno está hablando de un proyecto que ya fue enviado al Parlamento para terminar con los multirut en las empresas. Pero nosotros queremos decir que para el mundo laboral lo que necesitamos es una profunda reforma laboral. Y más que cuando hablamos de una reforma laboral no estamos hablando solamente de un nuevo código laboral. Estamos hablando de una nueva institucionalidad laboral en donde todos y todas nos respetemos. Y se respeten los derechos de los trabajadores también, por cierto. Usted toca un tema que es sumamente importante resaltar, el tema de las empresas. Y usted dice, ¿qué pasa si nosotros nos vamos con un sueldo mínimo muy alto? Probablemente van a haber una disminución de los empleos. Yo quiero primero partir diciendo, y acá ustedes son testigos de ello, es que la pequeña y mediana empresa en Chile es la que ofrece el 70% de la mano de obra. Las pymes. Las pymes. Entonces aquí lo que hay que tener cuidado es con el dumping social que hacen las empresas transnacionales que vienen. Es decir, por un lado, no respetan las legislaciones que tenemos en Chile, que en sus países de origen sí las respetan, como es el caso, por ejemplo, de las grandes salmoneras, las pesqueras, y el tema de las maderas. Entonces, por ahí tenemos una parte. Y luego, lo otro es que con estas grandes empresas, las empresas pequeñas vienen y tienden a desaparecer, porque con estos grandes consorcios económicos es muy difícil para una pequeña empresa competir con estas grandes empresas, valga la redundancia. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Necesitamos un sueldo que sea mejor, más digno. ¿Quién vive con 180.000 pesos? Y yo quiero resaltar lo que se dijo acá en una discusión, cuando Jackson y Boris, dos diputados de la República, plantean que era necesaria bajar la remuneración de los parlamentarios. Evidentemente que allí todos se pusieron de cabeza y hubieron algunos que hablaron, otros fueron más cautos, pero quiero referirme al Pepe Out, por ejemplo, que dijo que con 8 millones alcanzaba solamente para mantener a los hijos y a las ex esposas. Entonces uno se pregunta si para los diputados alcanza 8 millones para eso. ¿Qué hace un trabajador, una trabajadora con 180.000 pesos? Nuestro anhelo es llegar a los 250.000 pesos. Lo hemos venido diciendo, hay que reconocer que en el gobierno anterior de don Sebastián Piñera hubo un aumento importante del salario mínimo. No llegamos a los 250.000 pesos. Pero también hay que decir que la discusión del salario mínimo se transformó en una campaña ideológica al interior del Parlamento, en donde costó mucho, pero finalmente, como digo, llegamos a los 210.000 pesos. Hubo un aumento, sin mal no recuerdo, como de 17.000 pesos el año anterior.
Nosotros esperamos que hoy día podamos llegar a los 250.000 pesos. Hay estudios que dicen hoy día que incluso 250.000 pesos es poco. Mauricio, bueno, como dirigente sindical y presidente provincial de la Confederación de la Central Unitaria de Trabajadores, bueno, esto es un tema que se viene arrastrando hace mucho tiempo atrás. Bueno, el gobierno que pasó era un gobierno de derecha, el expresidente Sebastián Piñera, pero así también han pasado gobiernos como, por ejemplo, el propio gobierno de la actual presidenta Michelle Bachelet. Fue el gobierno también del expresidente Eduardo Frei. Fue el gobierno que pasó también del expresidente Ricardo Lagos y así sucesivamente llegando a Patricio Aylwin. En ese momento, bueno, usted representa al Partido Socialista, es militante del Partido Socialista, ¿entendemos? ¿Sí? Sí, soy militante del Partido Socialista, pero no estoy representando al Partido Socialista aquí ni en la CUT. Perfecto. Pero son dos cosas distintas. Están peleando hace mucho tiempo por un sueldo justo, como lo llaman ustedes, y sinceramente me cuesta mucho, pero honestamente comparto con usted que lo ideal sería que en nuestro país haya un sueldo justo para los trabajadores de este país. Pero buscando los equilibrios desde mi punto de vista. Sí, claro. Y en ese tenor, yo le nombré expresidente. No ha pasado nada, absolutamente nada. Ustedes han tratado de luchar. Ahora, en algunos momentos de estas etapas que han pasado de gobiernos, han habido equilibrios también en ambas cámaras, específicamente en el Poder Legislativo, en el Congreso, donde se ha podido discutir. Hoy día hay una mayoría de parlamentarios que si la ley, ¿cierto?, se promulga o se decreta, ¿cierto?, y se va a la discusión, no sé, en el Congreso, la ley en el fondo puede pasar como un tubo por la cantidad de diputados de la nueva mayoría y de senadores de la nueva mayoría que hay también. ¿Confían que en estos 4 años esta situación se va a llegar a un buen entendimiento? ¿Va a ser mucho más fácil? ¿O va a ser la misma problemática que ha pasado antes? Bueno, usted lo que me dice cuando me nombra a los 4 expresidentes, son 4 expresidentes que fueron de la Concertación. Y uno esperaría que con esos cuatro periodos las cosas se nos hubiesen dado mucho mejor. Pero ustedes saben que en el Parlamento, digamos, están las discusiones y también están los intereses. Es decir, miren, yo quiero ser súper honesto y también es algo que ustedes manejan bastante mejor que yo incluso. Ustedes saben que el poder económico es el que está detrás de este cuento. Entonces, el poder económico es el que llama a la paz social. Entonces, el que maneja los hilos de arriba no necesariamente son aquellos que aparecen en los carteles ni en las propagandas. No son diputados, ni senadores, ni tampoco presidentes. Y allí es donde cuesta. Por eso nosotros decimos, y el 1 de mayo lo dijimos con mucha fuerza, nosotros necesitamos un nuevo sistema de pensiones. Si usted analiza hoy día, siendo la presidenta Bachelet socialista, igual que yo, nosotros le hemos dicho con mucha fuerza, ¿sabe qué? Una AFP estatal no nos sirve porque no va a mejorar los sistemas de pensiones. Entonces, si nosotros tuviéramos un gobierno de izquierda, como de repente dicen la izquierda y la derecha, estamos en un sistema que es neoliberal y este gobierno que hoy día está mandatado por la presidenta Bachelet sigue siendo un gobierno neoliberal. Si fuera un gobierno profundo de cambio, entonces estaría hablando de una AFP, no de una AFP estatal, sino que de un nuevo sistema de pensiones que nos aseguren mejores pensiones para nuestros viejos. ¿Ah? Y lo que buscamos es eso. Andrés Mujica tiene la palabra. Bueno, primero felicitar a Mauricio Navarrete por el discurso del 1 de mayo. Me pareció que era una persona más de oposición que de la nueva mayoría, en su discurso ahí dirigido. Pero fíjese, concuerdo con usted lo siguiente, cuando una persona es dirigente sindical o representa a personas como a los profesores, uno debe mantener esa línea y dejar el partido guardado, ¿cierto? O antes de entrar a la institución, dejarlo afuera, el partido político. Marcelo, le preguntaba respecto al sueldo mínimo de 250.000 pesos, que es lo que usted con tanta fuerza luchó en la calle, levantando las banderas, incluso marchando, cosa que fue muy válido en su momento. Me imagino que ahora van a hacer lo mismo en caso de que la presidenta Bachelet, la presidenta por la que igual usted votó y luchó, no, sin duda no acoge las peticiones que ustedes están hoy día reclamando. Ahora yo veo un discurso muy distinto al suyo que de la presidenta de la CUT a nivel nacional, doña Bárbara Figueroa. Muy distinto el discurso.
Bárbara me parece mucho más cercana al gobierno que usted, por los discursos que he escuchado, que fueron muy diferentes. Entonces, la pregunta, en caso de la presidenta Bachelet o el gobierno de la nueva mayoría no acoja la petición de 250.000 pesos, ¿ustedes van a salir a marchar a las calles también? Mire, nosotros tuvimos un Consejo Directivo Nacional ampliado en el mes de abril y allí los dirigentes que estábamos de todo el país fuimos súper claros en decir que, y yo por eso lo dije al comienzo, en marcar la diferencia entre la agenda que tiene el gobierno y la agenda que tenemos nosotros. Que no es la misma, por lo menos. Que no es la misma. Y por lo tanto, o sea, mira, valoramos enormemente que hayan tomado la reforma tributaria, porque eso nosotros lo veníamos diciendo desde el año 2007, que se tome la reforma educacional, que también lo teníamos escrito en el 2007, y una nueva constitución, que nosotros decimos queremos una nueva constitución que sea participativa, que se recoja también la opinión de la ciudadanía. ¿Usted se refiere a una asamblea constituyente? Yo no sé exactamente cómo definirlo, pero nosotros necesitamos hablar de una constitución en donde se discuta. Entonces son temas que son nuestros, que están puestos hoy día en el gobierno, pero que fueron temas que nosotros ya habíamos planteado desde hace mucho tiempo y está escrito. ¿Va a salir a la calle o no? Entonces, vamos al grano, lo concreto, Mauricio. estimado, usted es muy hábil, en lo concreto, nosotros dijimos, mire, en el Consejo Directivo Nacional Ampliado, nuestra agenda contempla una nueva institucionalidad laboral. Y para nosotros es importante, por lo tanto, por eso se ha dicho con fuerza, porque Bárbara Figueroa también lo dijo, una nueva institucionalidad laboral. Y por lo tanto, nosotros estamos llamando a que si no se recoge este tema que estamos planteando con fuerza, hay que salir a la calle por una nueva institucionalidad laboral, y el tema de los 250.000 pesos nosotros esperamos que se concrete o que nos acerquemos lo más cercano. Pero eso no fue lo que usted el año pasado pelearon. Yo los vi en la calle peleando por los 250.000 pesos. ¿Y a cuánto llegamos? A 210.000. Ya. Este año van a llegar a los 250. Tienen un gobierno a su favor. Esperemos que lleguemos a los 250.000 pesos. Raúl y la Río. Mauricio, ¿cómo se financia la CUT? A nivel nacional, a nivel provincial, a nivel de su bolsillo, que usted tiene que ir para allá, tiene que ir para allá, tiene que ir a reuniones, tiene que ir con más gente, tiene que comer, tiene que trasladarse. ¿Cómo se financia la CUT? ¿Cómo se financia esta acción gremial, que en el fondo es una confederación de sindicatos, pero en el fondo es como un gremio? Tengo que recordar a un querido amigo que era jefe de recursos humanos del hospital, que hoy día ya no está con nosotros, Hugo Guala, que falleció producto de un cáncer, y él decía, buena pregunta o excelente pregunta. Su señoría. ¿Y sabe por qué, don Raúl? Porque efectivamente la confederación, o sea, la Central Unitaria de Trabajadores, se financia con una cuota por trabajador que equivale a 150 pesos. Y que eso se envía a la central... ¿Mensuales? Mensual, a la central nacional. El problema es que no todas las organizaciones le pagan a la CUT, ¿ya? Y se supone que la CUT de esos 150 pesos a nosotros nos envía el 30% a las provincias. ¿Se descuenta por planilla? ¿O se paga voluntariamente? Se paga... ¿Cuándo hay elecciones? Se debiera pagar todos los meses. Hay algunos que en la práctica pagan los últimos meses para poder ingresar al tema de las elecciones. No es una práctica que sea decorosa, pero lamentablemente es así. Entonces, pero no se avergüenza, esto ocurre en todos los gremios. Por favor, yo le agradezco la pregunta. El Colegio de Arquitectos pasa lo mismo. Una semana antes de las elecciones, los arquitectos pagan su cuota para tener derecho a voto. Por eso, Raúl, yo le agradezco la pregunta, porque sabe que tengo que decirlo con mucha humildad. La gran parte de la gestión sindical que hago la financio con mi bolsillo. Y su caso es repetitivo en todas las provincias, todos los dirigentes. Así es. Cuando tienen que ir a Santiago, ¿cómo lo hacen? Para la CUT, bueno, cuando vamos a Santiago, en oportunidades se nos devuelven allá los pasajes. ¿Allá? Sí. ¿Y el alojamiento y la comida? Bueno, eso también. Tenemos el alojamiento y la comida. Pero no llegan lucas a las provincias ni a las regiones. Y ese es un problema. Porque si ustedes se dan cuenta... ¿Por qué no salen a marchar por eso? Porque son temas que debatimos... Que están injustos, debatimos internamente y que lamentable... salía el otro día mi hijo que es súper crítico, me dijo, oye, jugando con la ironía, la CUT está demandada por no pagar imposiciones. 8 millones creo que le dan allá. Entonces, tengo entendido que sí.
Pero déjenme ser súper honesto, yo quiero a mi CUT, la defiendo, sé que hay cosas que no funcionan bien, pero también tengo que decir en favor de que las organizaciones no pagan las cuotas. Y yo soy testigo, yo pertenezco a la CONFENAT, que es la organización más grande de la salud del país, y la CONFENAT simplemente no paga las cuotas. ¿Pero por qué tiene que pagar la organización CONFENAT si es el trabajador, afiliado, el que tiene que pagar? Es que el trabajador de los servicios públicos se le descuenta por planilla. Ya. Y esas platas se van a las confederaciones. Ya. Y son las confederaciones las que le pagan de la cuota sindical. Por ejemplo, a mí me descuentan el 1,5% de mi sueldo base. Y ese 1,5% se va a Santiago, a la confederación, y la confederación de eso debiera sacar 150 pesos y enviar a la CUT. Bueno, las confederaciones no lo hacen. Esa es la razón por la cual tenemos que estar en precarias condiciones y no tenemos ni siquiera nosotros una sede para que nos identifiquen. ¿Y tienen derecho a postular a proyectos de financiamiento, al gobierno, a las ayudas sociales o gremiales que el gobierno a través de las distintas subsecretarías o seremías entrega? Como Sorno nosotros no tenemos el reconocimiento, el RUT, porque un reconocimiento lo oficial. hacemos con el RUT de la CUT nacional. Por lo tanto, los proyectos se los adjudica la CUT nacional, en este caso sí. Y a veces distribuye, a veces no. Es que nosotros no hemos hecho proyectos acá. Lo que podríamos hacer es hacer proyectos de con alguna organización en conjunto. Pero eso. Mauricio, nos Es un gustaría tema conocer bien también, la gente en la casa también me imagino que se estará haciendo la misma pregunta. ¿Cuál es la opinión de usted respecto al tema de la reforma tributaria? Hemos tomado a hartos invitados, le hemos solicitado esta pregunta, que nos den su apreciación respecto a la reforma tributaria. Y usted es una persona especial aquí, porque inclusive la reforma tributaria no ha sido bien tomada por el mundo industrial de nuestro país. Y específicamente cuando hay un movimiento, cuando a una empresa se le cobran un poquito más de impuestos, la primera actividad que hace la empresa, ¿cierto?, es de reestructurarse internamente para no tener tanta pérdida. Y una de esas pérdidas y reestructuración es, de una u otra forma, viene el tema del despido de personas. Sin ir más lejos, en este trimestre móvil de enero a marzo, el índice de desempleo en nuestro país aumentó a 6,5%, según el dato que tengo acá del INE, del Instituto Nacional de Estadística, juntando esa cifra que tenemos de desempleo en este momento, sumando la reforma tributaria y lo que está hablando el gobierno. ¿Cómo ve la mano? No, mire, yo no... Primero, hay que tener cuidado con esas cifras porque aquí estamos recién empezando un trimestre donde terminó, sí, pero acuérdense que terminó la época del verano y en la época del verano se genera más empleo. Exacto. Entonces, esto debería, en los próximos debería aumentar. Ahora, entonces el punto es que se generan pérdidas de puestos laborales. Yo no creo que sea porque se esté hablando de una reforma tributaria. Ahora, yendo al hueso de su pregunta, yo tengo que ser súper honesto con ustedes porque no voy a venir a vender la pomada, ustedes me van a pillar en dos o en una. Pero el tema de la reforma tributaria es un tema súper complejo y técnico. Lo que nosotros hemos dicho, estimados amigos, es que nosotros queremos una reforma tributaria, pero que no le meta la mano al bolsillo al trabajador. Es decir, queremos una reforma tributaria en donde los que ganan más paguen más. Porque usted lo dijo, hay una reestructuración. Pero esa reestructuración no va en despedir gente, porque las empresas necesitan seguir trabajando y necesitan seguir generando utilidades, porque esa es su finalidad. Por lo tanto, ¿cómo recuperan? Es aumentándole el precio a los productos. Y finalmente, ¿quiénes son los consumidores de los productos? Los trabajadores. Pero ojo, ahí voy a discrepar. Voy a discrepar un poquitito con ustedes de todas maneras, levemente. Esa es la democracia. Yo pienso un poquitito diferente desde el punto de vista de por qué hablo yo de una reestructuración que hacen las empresas. Y efectivamente lo que se ve, lo que pasa, es que las personas que están con contratos indefinidos, las empresas comienzan a no contratar justamente personal con contratos indefinidos, sino que prestaciones de servicio. Y cuando hablamos de prestaciones de servicio, no se pagan imposiciones, que las imposiciones traen consigo el tema de la salud, el tema de la AFP, que
que entre comillas también no estamos muy bien desde el punto de vista de las jubilaciones, ¿cierto? Entre los 60 y 65 años, mujeres y hombres. Entonces, a eso me refiero yo. Entonces usted no tiene una diferencia conmigo, usted está complementando lo que yo digo. No, pero a ese punto... Yo pienso igual que Mauricio. Sí, a ese punto apunta. A ese punto apunta. ¿Puedo? A ver, has dicho algo que es muy cierto, que es una reforma muy compleja y muy técnica. Me quiero quedar, fíjate, con algo que dijo hace algunos días atrás el diputado Javier Hernández. A todo esto quiero anticipar de que la reforma tributaria de la presidenta Bachelet ha bajado 12 puntos, ya va en 40%. El 40% de los chilenos quiere la reforma y otros 60% ya no quiere la reforma. Hoy día salió una información importante en EMOL, usted la puede citar ahí, pinchar. Perdón, ¿40% quiere? 40% de los chilenos está quiere de acuerdo, reforma, está de acuerdo, y el 60% dice que no. 60%. Ya empiezan a haber ciertos temores a esta reforma tributaria. Ha dicho algo muy importante y yo quiero apuntar a eso. Mauricio Navarrete, presidente de la CUT, ha señalado que es una reforma efectivamente muy compleja, muy técnica. Pero, a ver, cuando uno habla de una reforma tributaria, me quiero quedar, yo decía con lo que dijo el diputado Javier Hernández, él decía, esto no es una reforma tributaria, esto es una alza de impuestos. Y eso es, cuando usted dice, la idea es no meter la mano al bolsillo del trabajador, se la vamos a meter igual. Porque algo que no va a hacer la empresa a la que le vas a subir los impuestos es perder. La empresa se la vas a arreglar de alguna manera igual para recuperar lo que está perdiendo por concepto de impuestos. Entonces, ¿quién es finalmente el que compra el pan? Yo eso se lo quiero aclarar a las vecinas que nos sintonizan, nos escuchan. Que si usted cuando vaya a comprar el pan o un kilo de arroz a un mercado de la esquina, se da cuenta que le va a costar un poquito más. Porque se traduce en esta cadena. Porque el que tiene los impuestos, el que va a pagar más impuestos, dice, sí, yo no voy a perder plata. Entonces va a aumentar a ese producto. Pero de que va a generar, digamos, cesantía, peligrosamente podría generar cesantía. Entonces la pregunta que yo le hago, ustedes que defiendan a los trabajadores de Chile, usted mismo que habla de no sacarle plata al bolsillo del trabajador, ¿ha tenido conciencia de esto, que esto podría acarrear, como dijo hoy día don Augusto Grob, presidente de Colum, dijo, en esta reforma tributaria, en el proceso, va a quedar gente herida en el camino? ¿Usted coincide con ello? Mire, este es un tema que yo lo asocio a decir la derecha es mala y los comunistas son come guagua. Le comen los dedos a los niños. Porque eso es generar campañas del terror. Yo tengo a gente de derecha a cual quiero mucho y con quien me llevo bastante bien por lo demás. Son buenas personas. Ahora, como en todos hay buenos y malos, ¿no? Pero discúlpenme, yo creo que a veces no es bueno sembrar la campaña del terror. Chile es un país que es inmensamente desigual y las desigualdades parten desde el mundo del trabajo. Entonces, estimado, si hoy día yo veo a Chile como hoy día un proceso que se abre para generar las grandes reformas que nosotros necesitamos para avanzar hacia la igualdad. Bien. Exactamente, hay que hacerlo bien. Y para eso hay que también hacer que le llegue a la gente. Por ejemplo, no me voy a ir del tema, pero miren, usted partió diciendo qué pasa con los miles de allegados que no tienen casa, porque siempre se habla de los campamentos. Hoy día tenemos cerca de 19 campamentos, me comunicaron hoy día. ¿Han aumentado? En Osorno, sí. Han aumentado. También está la gente que no tiene casa. El otro día se discutía y alguien por ahí dijo que la solución para terminar con la contaminación en Osorno pasa por dejar de usar la leña. Ustedes mismos hicieron mención al índice alto que tenemos de cesantía. ¿Cómo se calefacciona una familia entonces si no tiene leña o tiene que usar otro combustible? Si no tiene trabajo. El galón de gas de 15 kilos hoy día cuesta cerca de 18.000 pesos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, no pasará usted, que es arquitecto, don Raúl, por comenzar con un programa que busque el aislamiento de las casas y la mejora de las casas propiamente tal. Eso comenzó el gobierno anterior. Y, a trabajar en eso. claro, iniciar un trabajo que sea serio, responsable frente a sus temas. Pero no llegar la campaña de terror con el tema de la reforma tributaria. Yo creo un poco que sí, amigo, con todo el respeto que te tengo. Bien, pero no puedo aceptar. Yo creo que lo que se ha hecho es no informar a la gente. Porque cuando una persona en campaña dice vamos a hacer una reforma tributaria para financiar la educación en Chile,
¿cierto? Yo le creo, qué bueno. Pero ahora ya no solamente es la educación, ahora le hemos puesto varias cositas al mismo tiempo, entonces no hay claridad. Fíjese que lo peor es no tener claridad. Y aquí lo que hemos visto una reforma que no tiene, nadie sabe para dónde va. No se sabe cuánta plata va a ser para educación, cuánta plata va a haber para salud, cuánta plata va a haber para mejorar las pensiones de adultos mayores. No se sabe nada de eso. No han tenido claridad, no ha sido transparente ese tema. Una de las cosas que a usted lo caracteriza, Andrés, y es que me hace tener admiración hacia su persona, es que es apasionado. Sí, es bastante apasionado. Entonces, por eso es que nosotros hemos dicho, mira, si hoy día tenemos un impuesto específico que es salvaje y que fue un tributo que se hizo para la reconstrucción de las carreteras y que se quedó y que nadie lo ha tocado, pero de eso es necesario mencionar que las navieras no pagan el impuesto específico, las mineras tampoco, las aerolíneas, y que son las que se ocupan el 80% del combustible. Y entonces, ¿por qué no bajamos al 50% del tema del impuesto específico y le cobramos a estos otros? Un buen tema. ¿O por qué no hablamos del tema, por ejemplo, de un royalty minero como para que efectivamente tengamos lucas? Vamos a una pequeña pausa y aprovechando, quedan 2 semanas para el discurso del 21 de mayo de la presidenta Michelle Bachelet. Usted es socialista, ella también es socialista. Me gustaría saber este detalle que usted está mencionando del impuesto específico a las grandes empresas, específicamente mineras, ¿cierto? Y naviera. ¿Qué es lo que usted le diría a la presidenta Michelle Bachelet para que anuncie en el tema de reforma laboral el próximo 21 de mayo? ¿Ya? No se vaya usted de la sintonía televisiva de Inet Televisión, y hasta ahora de la noche también transmitiendo de forma simultánea con Radio Sago. Una pausa de 3 minutos y estamos de vuelta. De los años 80, esos que marcaron la historia. No se pierda el programa entonces a las 19:30 horas el próximo viernes, Retrovisión, a través de la pantalla de televisión. Estamos con nuestro invitado Mauricio Navarrete, presidente provincial de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, que es una confederación nacional muy, pero muy bien organizada. Cuando se mueven desde el punto de vista de las movilizaciones que ellos han hecho en nuestro país, ni siquiera acá en la provincia, ni en la 10ª región de Los Ríos. Bueno, han hecho que las autoridades también doblen un poquitito la muñeca o doblen un poquitito la mano o abran un poquitito más la mano para ser un poquito más claro. Antes de ir con la pregunta que quedó pendiente, mucha gente también en la casa se estará preguntando, este hombre que es dirigente y que pelea por los sueldos dignos de los trabajadores de nuestro país, ¿el hombre trabaja? ¿Usted trabaja, Mauricio? ¿No gustaría? Tiene que trabajar. Bueno, yo soy funcionario público, trabajo en el Hospital Base Osorno, soy paramédico y estoy liberado de mis funciones y me dedico al tema sindical. Soy dirigente, soy presidente de la FENAT histórica del Hospital Base Osorno, soy vicepresidente de la federación regional que tenemos y soy presidente de la CUT, eventual y transitoriamente. Se lo preguntó porque, bueno, personas en el intermedio ahí de los comerciales nos decían, bueno, hay personas que son dirigentes, no trabajan y no se esfuerzan en absolutamente nada y son dirigentes para obtener beneficios, pero usted ahí responde. Bueno, yo he sido criticado por eso, porque nosotros estamos liberados de acuerdo a la ley. Fíjese que en el gobierno del presidente Piñera, hay que decirlo, ¿no? Y hay que tener honestidad al respecto. En la última negociación de sector público se incluye, ¿cierto?, que los beneficios también alcancen a los dirigentes turnantes. Y ya no por la vía del hecho, sino que por la vía del derecho. Mire qué bien. Bueno, vamos con la pregunta que quedó pendiente y vamos contigo, Raúl, de inmediato. 15 días, 2 semanas, queda para el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet el 21 de mayo en Valparaíso. Nosotros esperamos que la presidenta Bachelet en su discurso entregue algunas señales respecto a los cambios que nosotros estamos requiriendo frente al tema de la nueva institucionalidad laboral, así también. Pero claramente, ¿qué le dirían? Entonces, ojo, que los programas de regiones también se escuchan en la moneda, así que... No, sin duda, estimado amigo, si no fuera juéguesela. Derechamente una reforma laboral, y sin duda que lleguemos a los 250.000 pesos de salario mínimo. Perfecto, Raúl y Larregui. Usted mencionó el gobierno del señor Sebastián Piñera. Como una mano en el corazón y la otra en sus ideales anti-Piñera. ¿Cómo fue el gobierno de Piñera para los trabajadores?
Mire, el gobierno del presidente Piñera generó bastantes expectativas. Fíjense que ustedes escucharon que entre su programa de gobierno el presidente Piñera tenía el tema del multiroot y nunca se pudo hacer. Sin embargo, hay otra cosa que nos llama la atención, por ejemplo, el tema del postnatal. Era una ley que no venía muy bien, pero se logra arreglar después con la presión de las organizaciones y con los parlamentarios, se logra arreglar. Pero lo concreto es que en un gobierno de derecha se consigue un postnatal de 6 meses. Así que evidentemente que hay cosas que son importantes que se hicieron, pero también hay otras que no se hicieron, que se dejaron de hacer. Por ejemplo, en algún momento ni siquiera nos estábamos juntando a conversar y eso era complicado. Pero hablemos de las cosas que se hicieron. ¿Qué cosas que se hicieron encuentra usted que fueron favorables? Ya habló del postnatal. ¿Qué otra cosa? ¿Cuesta encontrar cosas favorables? Que le hayan dado el fuero. Bueno, no, pero es que eso no es relevante porque nosotros ya lo teníamos por el hecho, digamos, pero sí es importante eso también, ¿no? Pero mire, la verdad es que para ser honesto en este minuto me cuesta recordar grandes hitos que hayan marcado en materia laboral. La oportunidad de trabajo, la poca cesantía, la generación de empleo. Hubieron 800... Los aumentos del sueldo mínimo. Bueno, sí, ahí hay que reconocer... ¿Usted peleó y lo consiguió? Estimado, ¿cierto? Que sí, efectivamente tuvimos un avance importante. Mucho más que en los gobiernos anteriores, sí, porcentual. Hay que recordar que en el gobierno del presidente Lago una vez tuvimos como 500 pesos. 500 pesos. Entonces, sin duda que hubieron algunas cosas que, claro, marcan un hecho importante. Chile va desfasado precisamente en el tema del sueldo mínimo. Y por eso es que tenemos un sueldo mínimo tan bajo. Este tema estamos en un gobierno de izquierda, ¿no es cierto? Estamos en un gobierno socialista. Y yo creo que se está poniendo, no la doctrina, pero se está poniendo el énfasis en aspectos de igualdad, de derecho y que son muy propios de gobiernos socialistas, en un poco repartir al país. Pero a mí me llama la atención de que junto con el gobierno de la preocupación que tiene por recaudar más, que lo encuentro legítimo, la reforma está tan a la rápida hecha que lo que está produciendo es justamente atentar o producir inseguridad sobre la real recaudación y al final sobre el impacto que va a tener en las empresas y en las personas que tienen el objetivo de producir. ¿Usted para qué trabaja? ¿Por qué trabaja? Un empresario, ¿por qué arma empresa? Usted lo dijo delante, las empresas, su objetivo es generar riqueza, ¿ya? Pero hablando de la riqueza, es bien distinto una empresa pyme o una empresa recién iniciada, una empresa familiar, cuyo objetivo es tener una diferencia positiva a fin de mes con la cual llevársela para la casa. De las grandes empresas que tienen, hablemos de $1.000 millones de utilidad al año, 5.000 millones de utilidad al año, la banca, las mineras, las empresas de energía, los retail, y el tratamiento de igualdad es ridículo porque ellos pagan incluso menos impuestos que nosotros. Usted mencionó un ejemplo nomás como el impuesto específico. Entonces da la impresión de que el gobierno como que tiene temor a meterle mano a estos grandes conglomerados, a estas grandes empresas, y sin embargo le está metiendo de frente la mano a los profesionales, a los trabajadores, a la clase media y a las pequeñas empresas. Y no tiene usted temor de que esto, lo que usted dijo es muy cierto, nosotros lo hemos analizado en este panel, cualquier reforma tributaria, cualquier aumento en el pago de impuestos de las grandes empresas y de los ejecutivos, de los profesionales, va a terminar en el alza del servicio, en el alza del producto. Y lo vamos a pagar todo. Y finalmente, si usted también se sube el sueldo, o se le sube el sueldo mínimo a los trabajadores, se le sube el sueldo a los profesionales, también ellos van a encarecer su servicio y al final lo van a pagar todo. Y curiosamente aquí los únicos que se suben el sueldo son los que hacen las leyes, ¿ya? Y hay una diferencia abismante entre los diputados. Yo le voy a poner un ejemplo. Un arquitecto recién egresado, para poner mi ejemplo, gana entre 300 y 500 mil pesos. Un ingeniero comercial, también entre 300 y 500 mil pesos, 600 mil pesos. Un profesor, 300 mil pesos. Un periodista. Un hotelero, 300 mil pesos. Un periodista, entre 250 y 300 mil pesos.
y usted está pretendiendo como trabajador también un sueldo mínimo de 2.50, ¿no es cierto? Mentira. Entonces, nadie está peleando por los ingresos de todas estas personas, que son tan chilenos como los trabajadores de la CUT, ¿no es cierto? Pero no le está diciendo, no hay una señal ahí que está diciendo que esto se está desbalanceando, no solo para los trabajadores de la CUT, sino que para todas las personas. Es que la verdad, don Raúl, es que... Quedamos ahí medio pensantes. Y yo no creo que... Mire, el 70%... Salvo para los que hacen la ley. Sí. Porque a ellos sí que no se les desbalancea. El 70% de los ciudadanos trabajadores en Chile gana menos de 350.000 pesos. De 350.000 pesos para abajo. Entonces dígame que si no está mal distribuida la riqueza. Por supuesto y que este país es desigual. Pero ¿por qué la reforma tributaria no ataca a donde está concentrada la riqueza? Por eso yo le dije, es un tema que para mí, en lo personal, es un tema muy técnico y complejo. ¿Ah? Y yo no me podría... Pero usted se da cuenta de que sin duda, están apuntando mal. Sin duda que efectivamente, y se ha dicho acá, que esta reforma está orientada a tocar el bolsillo al 1% de los chilenos que ganan mucha plata acá en el país. Es lo que se dice, pero la práctica no está. Entonces... Pero salen unos videitos en las redes sociales que ponen al jefe y ponen la secretaria. Qué mala asesoría. Muy odiosa comparación. Es una muy odiosa mala comparación. asesoría. Bueno, eso es como cuando se habla del comparación. per cápita, porque si yo gano 30 y gano 70 y después hago la comparación y digo, mira, aquí hay que más ganamos 50 per cápita, mire, no es real tampoco. Usted dice, hay una campaña del terror. Yo igual acepto la campaña del terror, y la campaña del terror es lo que estamos viendo en estos videos y en estos panfletos que sacó la UDI también. Eso es campaña del terror. A ambos lados hay campaña del terror. O sea, se está usando la comunicación para poder producir terror en los chilenos. ¿Ya? Pero que usted tocó un tema... Ya, pero déjeme llevarlo después, tóquemelo. Pero quiero que responda, no responde. Y lo que está pasando en el mundo nos está enseñando, y por eso que hay aprehensiones, porque nosotros no somos terroristas, nosotros estamos analizando una realidad que se nos viene encima, algunos como empresarios, algunos como profesionales, otros como trabajadores, otros como simples ciudadanos. Estamos analizando lo que se nos viene encima y tenemos que ponernos en todos los casos porque es un cambio importante. Y tenemos ejemplos tan dramáticos en donde el socialismo llevó a los países a repartir de tal forma su riqueza, una riqueza que no tenían, pero la repartieron por ley para que hubiera mayor igualdad y desequilibraron lo que se llama el libre mercado para algunos, o el equilibrio natural de las economías. Y el ejemplo de España, ¿ya?, que repartió su riqueza con muchos beneficios sociales. El ejemplo de Grecia, ¿ya? Y el ejemplo... dos países que hoy día están... Pero es que por eso yo lo quiero llevar a lo que está pasando en el mundo, que nos produce a nosotros esta inquietud. Italia, que estuvo a punto de quebrar. España y Grecia quebraron definitivamente. Italia a punto de quebrar. Y Argentina, Francia e Inglaterra estuvieron tiritando. ¿Para qué hablar de Estados Unidos? Tiritando, ¿me entiendes? Son tan poderosos, son tan tecnologizados y tanta industria que al final vuelven a levantarse. Pero, ¿qué pasó? Crisis, primero, recesión, inmediatamente después de la crisis, y luego cesantía violenta. ¿Ya? No podemos nosotros dejar de pensar que eso puede pasar en Chile cuando un Chile está bien y se trata de repartir lo que no existe. Y sin embargo, se mantiene, se cautela, se protege la riqueza, la gran riqueza de los grupos poderosos que gobiernan todos los servicios y todas nuestras industrias. Y ahí nos vemos cómo se está produciendo realmente algo beneficioso para nosotros, sino que vemos con temor de que se está atacando en el lugar equivocado y que nos puede llevar a lugares en donde están los ejemplos en el mundo que han sido un desastre. ¿Qué opinión tiene usted? Dice, en mi análisis, ¿no? 5 minutos para pero es un análisis que yo hago bien, en función de esta aprehensión que tenemos nosotros. A mí me parece bien su postura, digamos, desde el punto de vista que usted tiene una mirada, no sé cómo explicarlo, neoliberal. Pero yo déjeme decirle que dos cosas. Primero, que nosotros no estamos en un gobierno hoy día que sea de izquierda. No. Hoy día no, amigo mío. No estamos en un gobierno de izquierda. El Partido Comunista. ¿Y quién es la izquierda sino la señora Bachelet, Escalona,
el señor Elizalde, el Partido Comunista, Telier, ¿qué es si no izquierda? Yo no escucho a los demócratas cristianos, los demócratas cristianos están mudos. Estamos en un país donde impera un sistema que es neoliberal. Y tenemos una presidenta socialista que comanda, que es la jefa de Estado, pero en un modelo neoliberal. Porque si estuviéramos en un gobierno de izquierda, como usted mencionó recién, entonces hubiésemos partido con estas grandes reformas que nosotros estamos diciendo apuntemos para allá y que el gobierno no lo quiso recoger. No hay un diálogo para mejorar estos proyectos de ley. Los proyectos se están imponiendo porque hay mayoría en el Congreso. Eso es izquierda y a la fuerza porque tienen la mayoría. Y ahí se está demostrando que se está izquierdizando. Pero se lo ganaron en la urna. No digo dónde se lo ganaron, no importa. Pero no hay discusión. Están pasando algunos proyectos que no requieren de quórum, que son quórums calificados para llegar a las grandes transformaciones que requiere el país. Pero también usted dijo algo súper importante, de cómo nosotros ayudamos y cómo el periodismo en Chile hace un periodismo responsable. Porque pareciera que a veces los periodistas, y discúlpenme, a veces más desinforman que informan. Y creo que ahí tenemos un problema. A veces los especuladores se aprovechan de estas debilidades y se arman estas campañas a través de la especulación. Hay una película, El Capital, que es súper interesante y que tiene que ver respecto a lo que estoy diciendo. Entonces, yo creo que también... Se refiere al lobo de Wall Street. Parece que es la misma, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente todos tenemos que... Mire, el día sábado estuve toda la mañana y ahí estuve haciendo partidismo en un núcleo, digamos, dentro del partido y estuvimos... Los periodistas? Porque a veces... Porque a veces, amigo mío, más que entregar una información verídica, se entregan informaciones que no son. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿A qué te refieres? ¿O no será que muchas veces se especulan cosas porque la fuente de información no llega clara? Cuidado ahí. Ahí, amigo mío, usted sabe que la iglesia en el país juega un rol fundamental todavía. El poder de la iglesia en Chile es bastante fuerte. El poder económico es bastante fuerte. Y los medios de comunicación son bastante fuertes. La mayoría están ligados a la nueva mayoría. No, los medios de comunicación hoy día... Pero el periodismo y los medios de comunicación han sido fiscalizados. Ahora yo les digo... Más lejos, la presidenta Michelle Bachelet dijo, estos 4 años de este nuevo gobierno, dijo que voy a llevar a la cabeza de mi país, dijo, va a ser uno de los más fiscalizados. Yo espero que haya mucha se me acaba de ir lo que dijo usted, fiscalización, mucha fiscalización, porque hay problemas que ocurren al interior de los servicios públicos justamente por falta de fiscalización. Es decir, yo recuerdo en una oportunidad en donde marchamos en la calle por un tema específico, no lo recuerdo, y hubo mucha convocatoria. Y en la tarde tuve que ir por alguna razón a la clínica alemana y estaba afuera y puse la radio en mi auto y empiezo a escuchar, estaba mi amigo Andrés Mujica, quien estaba haciendo un reportaje de la unidad de emergencia del Hospital Blasio Sol. Sí, me acuerdo. Y dijo, vi a los dirigentes de la CUT que andaban con mucha fuerza gritando en la calle con sus consignas, planteando sus temas, pero nunca los escuché hablar de los problemas que pasan aquí al interior del hospital. Yo estaba en el hospital. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de fiscalización, es impresentable que hayan horas y horas de interminables esperas en las unidades de emergencia. Yo comparto lo que decía Andrés delante, que ya estando dentro del hospital la cosa cambia. Es cierto, hay una buena atención, hay recuperación, pero la cara visible en la entrada del hospital está en la unidad de emergencia. Entonces, las filas no han parado. Y estimado, mira, y no van a parar tampoco. Y tiene que ver con el bueno, hay un problema que hay falta de especialistas, eso hay que reconocerlo. Y si ustedes me preguntan a mí, ¿ustedes creen que los médicos debieran ganar 8 o 10 millones de pesos mensuales? Yo le diría en este minuto que sí. ¿Sabe por qué? Por una sola razón. Para que se queden en el servicio público y no se vayan al área privada. Porque para un médico hoy día vivir con 4 o 5 millones de pesos es poca plata. Entonces, por lo tanto, nosotros, que somos el 80% que nos atendemos en la salud pública,
necesitamos tener muy buenos especialistas y tener una salud oportuna en los servicios públicos. Y por eso que hemos dicho, y lo dije con fuerza también en el 1 de mayo, que la gobernación, que el gobernador, que el intendente fiscalicen la función y la gestión de los directores tanto de hospitales como de servicios públicos. Porque no puede ser que ocurran situaciones en donde nadie investiga, en donde nadie se preocupa y después pasa nomás. Y en el tiempo después te das cuenta que esas mismas personas que fueron cuestionadas ocupan cargos. Y no me pidan nombre ni hechos porque no lo voy a decir, pero creo que es importante que ustedes también nos ayuden a fiscalizar, porque lo hemos dicho, hemos dado una pelea constante al interior del hospital, porque nos parece que hay cosas que no están funcionando bien y que lamentablemente hoy día que no hay siguen funcionando de la misma manera. Que no hay sumario administrativo a eso. Pero analicemos nos fuimos hacia otro tema. tema. Pero es que está muy buena porque él es de la especialidad. Exacto. Pero usted ha vivido un cambio importante en el servicio de salud de Osorno, que es de un hospital viejo pasar a un hospital nuevo. Podremos hacer más edificios, hospitales. Podremos hacer más edificios, escuelas, o mejores edificios, hospitales, mejores edificios, escuelas, pero ¿podremos hacer más médicos? ¿Podemos fabricar más profesores y mejores? Es difícil, ¿no es cierto? Por lo tanto, la solución no está solo en hacer grandes y mejores edificios. ¿En qué ha beneficiado a la salud de los osorninos el tener un hospital con la inversión que se hizo, el cambio? Usted que vive y trabaja ahí. Mire, hay una atención que es más de hotelería. Sea positivo, ¿eh? Sí, hay una atención que es más de hotelería al interior del mejor hospital. Hotelería, ya. Hay mejores camas, en fin. El punto está en que si ustedes me preguntan que si esta tremenda infraestructura que partió con el gobierno de la presidenta Bachelet anteriormente, hoy día no aumentó en camas. No aumentó en camas. ¿Y por qué mejoró en hotelería entonces? Y por lo tanto, porque se mejoró la infraestructura. Le cambiaron el velador, le cambiaron la manguera. Entonces, pero el hospital no creció en camas. La reforma en salud que se hace a partir del año 2003, que es la ley 19.937, apunta a que hay que fortalecer la salud primaria para que la gente no se enferme, no tenga que operar, claro, porque el negocio no está en y cuando se opera la recuperación ya no dura 2 semanas, dura 2 días. 2 días. Entonces se necesitan menos camas. O sea, la medicina va para allá. Coincide con eso, por lo tanto eso no es una crítica. Sin duda. Entonces, para que la gente entienda también, los que no entienden, te refieres a mejorar la salud primaria, es que la gente prefiera los consultorios, los CEFAM y evite de ir al hospital. Tienen que ser mayormente resolutivos. ¿Para qué? Para que no llegue todo al hospital, porque se supone que este es un hospital de alta complejidad. Y lo que no es de alta complejidad se debe resolver antes, prevenir. Si el negocio está en la prevención. Saben ustedes que los hospitales cuando ganan es cuando hacen menos cosas. Mientras más cosas hacemos, perdemos. Pero la esencia del hospital está en la urgencia. Y esa urgencia, ¿cómo ha sido el paso de un hospital a otro? ¿Lo mismo? La urgencia ha sido mala. Lamentablemente ha sido mala. Y ha estado marcada una por el espacio físico, porque además, por mucho que se vea un gran espacio, ojo con los espacios, la falta de especialistas es tremenda y también, hay que decirlo con todas sus letras, yo sé que me van a querer linchar, pero hay médicos que hacen que se junten 10 pacientes para bajarlos a atender. ¿Ah? Sí, mientras tanto, ¿están haciendo otra pega o están en sus salas de estar? Están descansando. ¿Puedo esperar? Es que eso es. Espere, que eso vamos a la médula. Pero vamos a la médula. O sea, un profesional que está contratado para cumplir con un turno. Eso es que ese turno que no ha salido, por lo menos no ha escuchado en un medio de comunicación. Lo que dicho Mauricio Navarreto hoy día aquí lo dijo en el discurso del 1 de mayo, apuntó a eso. Pero ¿por qué lo deja pasar? No, lo estoy dejando pasar. Pero a ver, un poquitito. Mauricio, reiteremos un poquitito más antes de ir con Andrés. Hay médicos que no están atendiendo a los pacientes. Pero siempre ha sido así, Marcelo. Siempre ha sido así. O sea, no es que no los estén amigo, no es que, Marcelo, no es que no lo estén atendiendo. Lo que pasa es que terminan su película primero y después dicen, ¿sabes qué? Cuando tengas 10 pacientes me va a buscar para bajar claro, me avisan para venir a atender. O sea, y se atienden los 10 y después hay que... Claro. Entonces eso pero espere, Mauricio, usted también tiene que entender que el médico en su turno
a lo mejor tiene que dormir, tiene que descansar. Sin duda. Al igual que trabaja en el día, trabaja en la noche. Al igual que el auxiliar, Tengo al igual entendido que el los médicos paramédico, trabajan 24 horas o 30 horas seguidas a veces. Y allí, ¿cierto? entonces, allí ayúdenos, porque ahí me está ayudando. ¿Cierto? Y le está ayudando a los médicos. También. ¿Sabe usted que ese turno es ilegal? Por Y supuesto. a mí me gustaría que el amigo Bello, hoy día, que es el director de Servicio de Salud, recoja esto. El Código Laboral dice que un trabajador no puede trabajar más de 10 horas diarias. Es decir, puede trabajar 2 horas extraordinarias. El estatuto administrativo, que es una norma de carácter estatutaria y especial, dice 12 horas. Entonces, ¿cómo es posible? Un chofer 4 horas. ¿Cómo es posible, estimado, que un médico trabaje 24 horas? ¿O 20 ¿A qué hora horas? duerme? Entonces, ¿cómo atiende si ese médico entra a su turno en la mañana? ¿Cómo está atendiendo Entonces a las 3 tenemos de que la mañana? entenderlo, que lo dejen Pero, dormir una horita, ¿no es cierto? O sea, todo el Y mundo... que se junten los 10 pacientes. Andrés Mujica, ¿sigue con el mismo tema o va a cambiar de forma rotunda? ¿El mismo tema? Andrés Mujica, dele. Lo que pasa es que Mauricio Navarrete hace alusión a mi persona cuando yo despachaba en ese entonces, estaba en el hospital, veía que ellos estaban marchando. por una justa Desapéguese causa. de su persona. Bueno, pero yo estaba ahí. Fui yo el que... Deje el al que, señor Andrés Mujica tranquilo. Despaché a Radio Sago y yo decía que era insólito ver mientras el hospital sin personal estaba la gente marchando, pero no entendía la razón. Pero, a ver, cuando usted va, son varias cosas, hablamos de una tremenda infraestructura, don Raúl Ilarregui, que en realidad es el puro casco, porque ni siquiera los docs son los adecuados, porque he visto ahí doctores atendiendo prácticamente hacinados. ¿O no es así? Dígame sí o no. Sí, sí. Primero. Lo segundo, esto de la categorización es una cuestión odiosa. Y ahí cuando apunta, yo quiero también coincidir plenamente con lo que dice Mauricio Navarrete en el sentido de que efectivamente esta categorización de la que se habla tanto también tiene un sentido. Esperemos que se junten, ¿cuántos hay paramédicos? Hay 8 nomás. Que se junten unos 10, 20. Una cosa así. Y Esperando 3, 4 horas que lo esperando y la gente mientras tanto espera y No, espera y está espera. Sigo con lo otro, porque no puedo irme de este tema. Y hemos sido testigos que hay mucha gente que espera 8, 9 horas ahí y posteriormente se va a Junta La Plata, una cucha y se va a atender a un ¿Hay médico una particular. superintendencia de salud? Pero quisiera preguntar ¿Está algo. fiscalizando eso, Mauricio, no? Yo espero que sí. Usted espera que sí, ya. Ya, quisiera preguntar algo sobre esto mismo, Mauricio Navarrete. Este proyecto hospital no fue consensuado con ustedes. No se les preguntó a ustedes. Porque si no, otro gallo hubiera cantado. Hubiéramos tenido un hospital quizás No, distinto. el problema no está en No la se le cáscara. consultó a él. No, el problema no está en la cáscara. Pero si estoy hablando que están no hacinados está en los todavía, edificios. a pesar que no. tienen una tremenda infraestructura. Es que no está en los edificios, está en el modelo de atención. hacinados o no todavía Mauricio Navarrete? Amigo, hay problemas, de hecho, es un muy mal proyecto, hay que decirlo. La normalización que se llevó adelante a partir del año 2008, si no me equivoco, se hizo con un proyecto que se había hecho como en el año 98, en donde la población del año 98 no era la misma población del año 2008, en donde la población no comenzaba a envejecerse, porque hoy día ustedes saben que tenemos como el 12 o más del 12% ya de nuestra población son adultos mayores. Por lo tanto, cuando se enferman, tienen más dependencias al interior de los hospitales. Ya no es solamente ir a entregar el medicamento, controlar, sino que hay que también alimentar, movilizar, hidratar, porque son pacientes que son mucho más dependientes. Entonces se hizo un proyecto de normalización con un proyecto de 10 años atrás. Entonces tenemos una muy bonita infraestructura, pero lamentablemente, desde nuestro punto de vista, el hospital no es funcional. Y yo sé que se van a molestar con lo que estamos diciendo. Nosotros no. Pero no, las autoridades en salud. Pero déjenme decir que es la realidad que vive nuestra gente. Hemos estado, y fíjense que es a tal punto que han habido situaciones en donde en una camilla, y se lo denunciamos al director, en una camilla, sin colchoneta, se pone una frazada y se acuestan a los pacientes. Es verdad. Y eso es inhumano, porque ustedes, no sé si habrán estado 1 o 2 horas o más horas encima de una lata con una frazada. Correcto, es verdad. Entonces, eso pasa. Y eso hemos dicho, ¿hasta cuándo? ¿Hasta Y cuándo eso va a tiene pasar? que ver con la gestión. No tiene que ver con nosotros. Entonces, después vienen los familiares y se enojan con el auxiliar, con el paramédico, con la enfermera, ustedes llegan, que están está ahí. poniendo la cara, ustedes. Que está ahí. Y esos son los agredidos. Pero el problema no está ahí. Usted apuntó bien. Hay un modelo de salud que hoy día nos está dando la respuesta y que no es funcional para Y no va a funcionar con la carencia de especialistas y de médicos al servicio del modelo.
El modelo requiere de muchas personas especialistas y no están esas personas. Por más que usted vista a la mona de seda, mona se queda. Mona se queda. Y esa es nuestra salud. Mauricio, estamos en la hora. Antes de despedirte, queremos que hagamos un resumen, y específicamente ustedes, que son los panelistas estables. Aquí uno conduce, no van a emitir opiniones, pero no sé por qué parto. Juguemos al cachipún al tiro y no, siempre para ir despidiendo ya. Yo sí que parta, Raúl. No, venga, está. Bueno, yo creo que la visita de Mauricio Navarrete nos pone una tarea. ¿Cómo decir? Una nueva visión de la CUT. De hecho, yo en lo personal tenía otra imagen de la CUT. Y lo que está mostrando Mauricio acá, bueno, además que él es especialista en un tema, habla claramente sobre un tema, pero muestra conocer muy bien la realidad del país. Igual pienso que su visión, su confianza es muy optimista. Creo que, no sé si es el corazoncito socialista el que lo hace de alguna manera creer a pie sentado lo que va a ocurrir, lo que está pasando en el país, que está todo bien, pero a lo mejor con tanto deseo esperando que esto suceda y que ahora se promete que va a suceder, entiendo que exista como una conformidad y un alineamiento con el gobierno, en el sentido de que las cosas que se van a hacer nos favorecen. Yo vi en el día de ayer en el programa Tolerancia Cero a la presidenta nacional de la CUT, Bárbara Rebolledo, y también encontré que su discurso era de muy buen nivel, pero también encuentro que está completamente entregada a lo que está haciendo el gobierno. A lo mejor es el rol que les corresponde, pero yo tengo muchas aprensiones de que en realidad esto, en vez de favorecer y ayudar a los que más necesitan y a los que de alguna manera han sido desprotegidos, y va a ocurrir lo contrario. Y no veo señales en la discusión de que los proyectos mejoren en el sentido de ir a recaudar donde más hay, se está recaudando donde menos hay y se está dejando hacer donde más hay. Y por otro lado, se está gastando más donde menos se debiera gastar, que es en el Congreso, en hacer las leyes, en crear con la nueva ley binominal 45 parlamentarios más y con una serie de otras medidas. También me llamó mucho la atención la ambigüedad que muestran en sus intervenciones públicas tanto el ministro del Interior, el ministro de Energía, en el sentido de que no tienen opinión personal. Es como que estuvieran amarrados, ¿ah? Y que lo que ellos hablan es lo que van a acordar, que se va a acordar en un conjunto de ministros o en una serie de personas que van a resolver sobre el tema cuando lo estudien o cuando hayan terminado el estudio, porque lo están estudiando. Y nunca se comprometen y no dan una opinión personal sobre lo que piensan, si es bueno o es malo. También reiteramos las críticas que hemos hecho a los sectores de oposición, el UDI y RN. Estas críticas no creo que las hayan escuchado aquí en INET, pero están llegando a todo el país. Todo el país ya está diciendo, oiga, ¿por qué no aportan algo en vez de oponerse? ¿Por qué no tratan de ponerse de acuerdo en algo que mejore las leyes que dicen ustedes que están tan mal planteadas? Cuando en realidad lo que vemos es mucha descalificación, mucha pelea, pero poco aporte. Entonces, todo esto trae consigo una especie de pesimismo empresarial, inseguridad en el futuro, ¿ya? Y una especie de nube, una neblina que no nos deja leer bien lo que viene. Y una persona que no tiene una vocación clara para generar trabajo, para emprender un riesgo empresarial o invertir el dinero de su familia o invertir su ahorro, si no tiene una mediana claridad de lo que viene para adelante, se va a abstener, ¿ya? Y eso va a generar sin ninguna duda más efectos y consecuencias negativas que van a ser mucho más graves siempre para los que menos tienen. Andrés. Bueno, creo que a pesar de que hoy día la nueva mayoría es mayoría en el Congreso Nacional, hemos visto
a una oposición, un sector de la oposición siendo oposición. Y me parece que es válido en democracia. No concuerdo cuando Raúl dice que ser oposición y que es malo ser oposición o eso es negativo. Yo lo veo como algo positivo. Eso es la democracia. ¿Y cuál es su aporte? Eso es la democracia. ¿Para qué los eligieron? A ver. ¿Para qué fueron electos? Eso es lo rico de la democracia. Poder pensar distinto, estar o no de acuerdo. Eso es. Así Pero es la democracia. Y yo vibro y disfruto. Piense distinto, pero yo proponga. vivo y disfruto con la democracia. ¿Cuál es su Me gusta alternativa? poder pensar distinto. Es que usted está exigiendo, al decir usted que nos pongamos de acuerdo en una situación, en un tema determinado, usted está exigiendo que este se ponga de acuerdo con lo que el otro piensa. Si yo puedo decir que no a una cosa que a mí me parece injusto, y en esto de la reforma tributaria, usted se refiere porque quizás la UDI en este aspecto no quiso, votó en contra de la idea de legislar por el tema de la reforma tributaria. Pero dijo que no, y eso es la democracia. Y respetemos el la discurso democracia. de oposición, pero no Eso- es proposición. ya, eso es lo Andrés, primero. lo que esperamos todos es que nuestros parlamentarios propongan. Pero en democracia- Y en la proposición yo puedo no tuya, más estar la de proposición acuerdo. del otro, se Pero logra un puedo no- consenso y se Pero mejoran las puedo no leyes. estar de acuerdo, ¿qué de malo tiene? Si puedo no estar de acuerdo, y punto. Entonces, ¿tú quieres que Y los eso es la parlamentarios democracia. de la alianza Pero no hoy hagan día, nada? a lo mejor hoy día podemos estar en desacuerdo y mañana podemos estar de acuerdo en otros temas. Pero no juzguemos así y arremetamos contra una institución o contra un partido político que hoy día, con respecto a este punto, no está de acuerdo. Ninguno de los Yo- dos partidos, de yo- todos los parlamentarios que hay de derecha, A mí me gusta se están ganando sus a mí sueldos. me gusta la consecuencia. O sea, deberían en estas retenerle cosas el sueldo. ellos han sido consecuentes y respetemos. Así como también la democracia cristiana hoy día está dudando con ciertas cosas de su mismo gobierno. Tampoco se está ganando el sueldo de la Bueno, democracia cristiana. yo- Los únicos que se están ganando el sueldo son el Partido Comunista y el Partido Socialista. Se lo A están mí- ganando, pero bien ganado. A mí no me Deberían gusta, doblarle el sueldo. bueno, a mí no me gustan las comparaciones odiosas porque Apure pienso que, con su- sí, para por despedir favor, el sí, programa. yo quiero usar los mismos minutos que usó Raúl. Pero a mí no me gustan las comparaciones odiosas, don Raúl Enrique, cuando te dice comparar los sueldos de los diputados con los sueldos de los humildes trabajadores de este país que luchan día a día, de domingo a domingo, para ganarse el pan Porque de cada es una día. vergüenza. Es odioso. Es No, una no, vergüenza. es muy odioso. ¿Sabe qué es lo que es eso? Y más Es encima se lo quieren subir. Eso es dividir el país. Eso es volver al pasado, señores. Volver los ricos contra los pobres y los pobres si contra los nosotros ricos. no dictamos Eso las no le leyes, hace las bien leyes a las Chile. dictan ellos, que Eso se no, quieren subir el eso no sueldo le hace también. bien al país. No le hace bien al país. Hay un sistema que está diseñado así. Y yo soy respetuoso también de ¿Cómo las sería un instituciones. país sin parlamentarios? Lo otro, no lo ¿Cómo sé. lo hacemos? No, yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario. Y Ya, son necesarios. Han legislado y el país ha funcionado, sí, bien. A pesar de las debilidades que pueda tener, podemos mejorar. funcionado para usted, Podemos mejorar. pero no Pero, funciona bueno, para los bueno, trabajadores y Camila para la gente Vallejo, que está viendo el campamento. Camila Vallejo, que es una persona que salió a la calle, dijo en su momento que jamás aceptaría un sueldo, criticaba el sueldo de los 7 o 8 millones Dijo de pesos. que se le iba a los donar al parlamentarios. partido. Sin embargo, en el transcurso se dio cuenta que indudablemente un parlamentario tiene muchos gastos efectivamente. Yo lo veo solamente en el distrito 56. Ahí tienes a dos parlamentarios en un Oiga, distrito cabrón, un distrito que llega, que Le está... dan más de 4 millones para gasto Pucha, a un yo parlamentario. no puedo hablar en este panel. Yo lo dejé tranquilo, usted no lo molesté para... No me quito los minutos. No, No me quito 8 los minutos. millones de sueldo vaya para la casa. Bueno, Termine, Andrés. quiero terminar. Redonde. En un distrito como este que comienza en la aduana Pajarito y termina en Estaquilla por Muermo, es difícil que un parlamentario pueda, con esa plata que recibe por concepto de dieta o lo que sea, pueda mantenerse activo, firme y vigente. Por dar un ejemplo. Pero voy a otro ¿Y punto. para qué los parlamentarios se compran Audis de lujo y autos Bueno, de no lujo? me gustan las comparaciones. Si no le alcanza la plata. No me gustan las comparaciones Mírenle odiosas. los autos que tienen. Porque un trabajador se saca la mugrienta para ganar 180 lucas. Y eso de compararlo es como volver al pasado. Lo otro, felicitar es la realidad. felicitar a Mauricio Navarrete por su consecuencia. En muchas cosas, Mauricio, yo no concordaba contigo. Y te he criticado. Incluso te he emplazado a decir que por qué los dirigentes sindicales o gremiales son candidatos a... Pero sin embargo, tu discurso el 1 de mayo realmente lo valoro. Muy transversal, a pesar de que usted piensa igual que la presidenta Bachelet, políticamente hablando, eso no ha sido una causa para que usted no piense como ella en las cuestiones que son de la comunidad, de la ciudadanía, de los trabajadores. Lo felicito. Y lo último quiero decir, todavía tengo 1 minuto y medio. No, estamos ya. Nuestra directora ahí está ya Reforma diciendo, laboral, cortemos. reforma tributaria, reforma electoral,
lo único que hemos logrado con todas estas reformas es dividir a los chilenos. Lo más importante, y aquí sí concuerdo con usted, es que en estas cosas encarecer el gasto seamos público. capaces de ponernos de acuerdo. Porque este sabe país quién- es rico, hay que sacarle la plata al país. ¿Ya? Es rico, repartamos la plata. Ya. Porque lo único que se logra cuando nos dividimos es que el país no avance. Y yo lo único que quiero para mi país, para que mi hija que estudia en la universidad tenga educación definitivamente gratuita, y como muchos chilenos también de este país esperan lo mismo. Así que ojalá que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Solamente para tener 30 segundos, decir y repetir lo que dijo hoy día, que me gustó mucho, por eso lo quiero repetir, don Augusto Grob. Dijo, ¿será necesaria Presidente, una reforma tributaria? ¿Y por qué no mejor hacer más eficiente el sistema que tenemos para evitar la evasión, que son miles de millones de pesos que se evaden por concepto de impuestos? Una reflexión. Eso no. Mauricio Navarrete, presidente provincial Y este de país no la deja CUT, hablar más. Central Unitaria de Trabajadores, una tremenda confederación de nuestro país. Está tu cámara ahí y unas palabras antes de que te despidamos de forma oficial. No tengo 5 minutos, ¿no? No, pero Ya. No, yo solamente agradecer la invitación, llamar a los trabajadores a sindicalizarse, creer en la organización de trabajadores. Hemos sido criticados, se dice, mira, no representan a nadie, sin embargo hemos logrado instalar discusiones como la que se ha generado en esta mesa, que me parece enriquecedora, pero eso es gracias a la organización. Por lo tanto, yo llamo a los trabajadores a sindicalizarse. Decirle a don Raúl que yo no creo que esté todo bien, ¿ah? Si nosotros creyéramos que está todo bien, no hubiéramos hecho las críticas que se hizo. Tampoco hay una orden de partido acá diciendo tú eres socialista y tienes que decir eso, porque yo jamás lo he aceptado y no lo voy a aceptar nunca. Decir también muy rápidamente que aquí el Estado tiene que hacerse cargo de los funcionarios públicos. Es decir, nosotros necesitamos que se cumpla 80% titular, 20% contrata, porque no es posible. Vi en esta mesa un personaje que fue sacado de la gobernación y allí se generó una discusión. Puede que yo esté o no esté de acuerdo con él, sin embargo, lo que creo es que los trabajadores y trabajadoras del Estado no pueden estar a merced de los gobiernos turnantes. Es decir, hay cargos que son técnicos y que esos cargos deben mantenerse, dejando sumamente claro que aquellos cargos que son políticos tienen que tener claro que sus cargos tienen fecha de vencimiento. ¿Ah? Y finalmente decir que no podemos seguir viviendo con este sistema de pensiones que se otorgan a través de la AFP, porque nuestros viejos se jubilan enfermos con una mochila de medicamentos y más encima con una pensión que equivale a un 30% en relación a su última pensión. Por lo tanto, hay que cambiar el sistema de AFP. Vamos a estar en Valdivia la próxima semana, hay un congreso de 2 días, vamos a ir a recoger la información y vamos a ver si podemos formar una orgánica acá en Osorno también para trabajar y hacer frente a este tema que tiene muy complicado a los trabajadores y trabajadoras de Chile. Mauricio Navarrete, presidente provincial de la CUT, muchísimas gracias por estar en la actualidad política a esta hora de la noche y la paciencia que has tenido también con nuestros panelistas, con las preguntas que a lo mejor no han sido fuertes, concordaron bastante con él. Por eso que fue un agrado conversar con él. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Raúl, ¿sabe por qué no tocan en las grandes empresas y a los supergrupos? Tengan una buena jornada, una buena semana y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Actualidad política. Senadores, diputados y demás.